Según dice nuestro amigo James Fraser, en algunos pueblos el rey o el sacerdote principal era, según se creía, la encarnación de algún dios. Y de acuerdo con esta fe, que compartieron muchos pueblos de la antigüedad, este personaje, este rey, este príncipe, era responsable de los malos tiempos, de las lluvias excesivas, en fin, de cuánta calamidad apareciera. Y se consideraba a la persona de aquellos reyes, príncipes o sacerdotes como si fueran el centro dinámico del universo. Y se creía que de ese centro se irradiaban líneas de fuerza en todas las direcciones del cielo. De tal modo que un movimiento de la cabeza del rey podía alterar seriamente alguna parte de la naturaleza. De manera que la menor irregularidad de comportamiento de estas personas reales podía deshacer el equilibrio del universo. Y entonces esos reyes, príncipes o sacerdotes vivían acosados por una etiqueta, una red de prohibiciones y observancias cuya intención no era contribuir a su dignidad ni a su comodidad. La intención era apartarlo de conductas que pudieran perturbar la armonía general. Y como todos sus movimientos estaban reglados, imagínense que las acciones de estos príncipes estaban entorpecidas, su libertad estaba aniquilada y su vida era una carga penosa y triste. Daremos ejemplos. El emperador del Japón era la reencarnación de la diosa Sol, que es la deidad que rige el universo. El Mikado, que así se llama, el emperador de Japón, o se llamaba, asume en sus declaraciones oficiales y decretos el título de deidad manifestada o encarnada. Esto, sin embargo, fue oportunamente derogado por el último emperador del Japón, el señor Hirohito. La siguiente descripción del modo de vivir del emperador del Japón fue escrita hacia el año 1700. Daré algunos datos. Primero, el emperador no puede tocar el suelo con los pies. Es transportado entonces en andas de un lado para el otro. No puede estar al aire libre porque el sol no es digno de iluminar su cabeza. No se corta las uñas, ni el pelo, ni la barba. Lo hacen cuando él duerme y se considera un robo, y de este modo no se perjudica su dignidad. Está obligado el emperador del Japón a sentarse en el trono todas las mañanas con la corona imperial que debe pesar 5 o 6 kilos en el marote. Allí está obligado a quedarse inmóvil como una estatua, sin mover manos, ni pies, ni ojos, ni ninguna parte de su cuerpo, y de este modo se conservaba la paz y la tranquilidad del imperio. Si desgraciadamente se movía o miraba para otro lado, estallaba la guerra, lo cual sucedía con bastante frecuencia. Las comidas del emperador eran cada vez servidas en platos nuevos. Por esta razón, los platos que usaba el emperador eran ordinarios. ¿Por qué? Y bueno, porque después de la comida había que romperlos. En la India había unos sacerdotes que cuidaban a las vacas. Qué curioso, ¿no? Un lugar donde las vacas son cuidadas por un sacerdote. No sucede lo mismo en Baigorrita, donde yo he nacido, porque allí el cura, que por otra parte no hay, el cura más bien se encarga de las cuestiones relacionadas con la misa, la salvación de las almas, llegado el caso, y en cambio las vacas son cuidadas por otras personas. En la India no. Había unos sacerdotes que cuidaban a las vacas, que como se sabe eran sagradas, y esos sacerdotes debían ser, antes que nada, célibes. Y nadie podía tocarlos. Cualquier contacto podía macular su santidad y de este modo perturbar el equilibrio garantizado
por los animales sagrados que eran las vacas. Este sacerdote solamente 2 días a la semana podía consentir que una persona se le acercara a una distancia de 400 metros. Estamos hablando de la India, cuya densidad de población es mucho mayor que la de la provincia de Chubut. No es lo mismo mantenerse a una distancia mínima de 400 metros en Chubut que en la India, donde hay 1.000 millones de personas. Bueno, solamente 2 días a la semana se le podía acercar uno hasta 400 metros. Y desde allí le gritaba algo. Bueno, tenía que gritar muy fuerte, calculen ustedes. Aquellos hindúes consagrados a las vacas no podían cortarse tampoco el pelo ni las uñas. Tenían prohibido cruzar ríos por puentes, solo podían vadearlos. En el caso de algunos ríos no les quedaba otro remedio que ir hasta la fuente misma del río, dar la vuelta y pasar a la otra orilla. No dice nada de embarcaciones aquí. Bien. Si moría alguien ahí en la vecindad, el cuidador de vacas no podía asistir a ninguna de las ceremonias funerales, a menos que primero abandonara el cargo, que dijera, bueno, no cuido más vacas y voy al velorio. En Roma había un sacerdote conocido como Flamen Dialis, al que se lo creía imagen viviente de Júpiter. Había una serie de reglas de vida prescritas para que el sacerdote, que era depositario de los destinos de Roma, observara. Las normas eran estas: el Flamen Dialis no podía andar a caballo, ni en realidad tocar nunca un caballo. Bueno, esto no parece gran cosa, porque se puede vivir mucho tiempo sin tocar un caballo, pero tampoco podía tener ningún nudo en su ropa, lo que ya es un poco más complicado. No podía reposar jamás bajo una parra. Los pies de su cama debían estar embadurnados de barro. Su cabellera solo podía cortarla un hombre libre y con un cuchillo de bronce. Bla, 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 bla. Si acaso se cortaba las uñas, que hemos dicho que no se podía cortar, sin embargo, si alguna vez se las tenía que cortar, los recortes debían ser enterrados, y enterrados bajo un árbol. Y además no un árbol cualquiera, sino un árbol fasto. Ya se sabe que había árboles fastos y árboles nefastos. Tampoco podía mirar ni tocar perros. Bueno, no tocar un perro es más o menos fácil. No mirarlo es más difícil, porque uno a veces no sabe dónde está el perro. No es que uno lo mira, sino que el perro se pone delante de uno, en nuestro campo visual, y uno, sin darse cuenta, está mirando a un perro, sin darse cuenta de que uno es el Flamen Dialis de Roma y que está incurriendo de ese modo en un tremendo sacrilegio. Lo mismo le suele ocurrir en los bailongos a algunos novios, que de golpe se encuentran mirando a un perro sin desearlo realmente, y la novia dice, ¿qué estás mirando? El Flamen Dialis tampoco podía comer habas. Otra vez las habas las hemos encontrado con un carácter semisagrado en Pitágoras, que parece que Pitágoras creía que algunas almas transmigraban y se alojaban en habas, y ahora las encontramos aquí, prohibida su ingestión a los sacerdotes conocidos como Flamen Dialis. Bueno, aquel sacerdote romano vivía casado con la llamada Flamínica, una mujer, no una mujer llamada Flamínica, sino una mujer que ocupaba el cargo o la distinción a la que llamaremos Flamínica. Y esa mujer tenía que observar todas las reglas del marido, los perros, los caballos, qué sé yo, y otras, como por ejemplo, que en los festivales debía andar con el cabello despeinado. Bueno, gran cosa. La otra era que la suela de sus zapatos no podía ser hecha de un animal que hubiera muerto por enfermedad o vejez, sino que tenían que haberlo matado o sacrificado. En la costa oeste de África, en la Guinea Baja, vivía solitario en un bosque un rey sacerdotal. No podía este rey tocar a una mujer, ni dejar su casa, ni levantarse de su silla, en la cual tenía que dormir sentado. Esta quietud, según creían los nativos, regulaba las tormentas y en general mantenía el estado salutífero y uniforme
de la atmósfera. Bueno, a eso le llamo yo ciencia. En México estaba el gran pontífice de los zapotecas. Era considerado como un dios aquí en la tierra. Parece que tampoco podía poner los pies en la tierra, no podía caminar. Para ir de un lado a otro, también era llevado no en andas, sino en unos palanquines. No podía poner los pies en el suelo, andaba siempre por el aire, sostenido por una cohorte de alcahuetes que lo llevaban de un lado para el otro. Hay que decir que estos oficiales que lo acarreaban pertenecían a la familia más distinguida. Ah, sí, mi sobrino lo anda llevando al pontífice de acá para allá. Este hombre, el pontífice de los zapotecas, no podía mirar a nadie. Todo el que se le encontraba frente a frente caía con la cara al piso, porque aun si uno miraba la sombra de este tipo, se moría. Claro, era difícil saber cuándo se moría el príncipe el pontífice de los zapotecas, porque si nadie podía mirarlo, a lo mejor el tipo se moría y nadie se daba cuenta. Estaba muerto hacía meses. Bueno, sin embargo, muchas veces este gran pontífice se emborrachaba. Y entonces, solo entonces, cuando estaba en curda, los súbditos creían que ya no pertenecía ni al cielo ni a la tierra en ese estado de embriaguez. Y durante esos periodos, las personas comunes podían arrimársele, podían beber con él, también aprovechaban la embriaguez del príncipe zapoteca o del pontífice para acercarle algunas de las más bellas vírgenes que estaban consagradas al servicio de los dioses. Así que, bueno, muchos de estos funcionarios evidentemente vivían en curda. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, no quiere decir nada, ¿no? No quiere decir nada. En otro programa, proclive a la moraleja, podríamos decir que después de todo, ser un hombre de Estado no es o no debe ser un privilegio, sino todo lo contrario. Debe ser una obligación de un orden mucho más pesado y difícil de sobrellevar que las obligaciones de los hombres comunes. Y en ese único sentido uno debe tomar o aceptar una situación de aparente superioridad o jerarquía, sabiendo que requiere obligaciones y acciones muy difíciles. El hombre superior, decía, no recuerdo si Ortega y Gasset o Marcelo Gallardo, es un hombre que hace recaer sobre sí una mayor cantidad de obligaciones y que no se permite ni una sola violación de las leyes generales o de las que le son propias por su simple jerarquía. Quiere decir que forzosamente tiene que ser más difícil ser un príncipe, un gobernante, más difícil que ser un panadero. En algunos lugares se ha tomado, desgraciadamente, esta situación exactamente al revés. La función pública es un privilegio. Humildemente pensamos que no lo es, que es al contrario. Bueno, pero todo esto lo diríamos si este fuera un programa con moraleja, pero no lo es. Así que nos limitaremos a reírnos de estas erróneas creencias, conforme a las cuales, como todo está relacionado con todo, no se puede tolerar que el príncipe mueva una mano sin que se produzca un terremoto. Hablando de terremoto, los chinos tenían una creencia parecida a todas estas, que motivó la invención del primer sismógrafo en el año 110. Los chinos creían que los malos actos de gobierno producían terremotos, en lo cual creo que no se equivocaban. Pero esto no lo creían de un modo metafórico, sino literal. Entonces prestaban atención a la tierra
Y los príncipes, el emperador prestaba atención a la tierra, y cuando la tierra se movía, el emperador calculaba que no estaba gobernando bien. Pero esto revela que uno a veces está gobernando mal y no lo sabe. Para eso se inventó el sismógrafo, para registrar los movimientos de la tierra, pero también para que los gobernantes supieran si es que estaban gobernando mal. Pero el sismógrafo era muy imperfecto y a veces decía que había terremotos cuando en realidad había entrado un gordo a la pieza. Que un gordo entrara a la pieza ya le hacía creer al tipo que estaba gobernando mal, aunque para muchos permitir que un gordo entre a la pieza es ya gobernar mal. Digo todo esto que tiene que ver con la sismografía o sismología. Tiene que ver también con ciertas creencias acerca de la magia analógica. Bueno, una primera dedicatoria de esta charla sería para nuestros amigos sismólogos, a nuestros amigos magos analógicos y a los políticos, que si bien se mira deberían ser la misma gente, porque no se puede ser político si uno no es al mismo tiempo sismólogo, mago analógico y hombre superior que hace descansar sobre sí todas las desventajas y ninguna ventaja. La otra dedicatoria es al gran pontífice de los zapotecas, el tipo aquel que no podía poner los pies sobre la tierra, el tipo aquel que en realidad solo podía conectarse con la gente cuando estaba en curda. Aquel hombre que con 2 cañas ya no era ni del cielo ni de la tierra, es decir, era un hombre de ningún lugar.